nosotros, en el mundo en el que nosotros estamos, la palabra bendición ha sido ahorita algo que se ha convertido en algo trivial. La palabra bendición ha venido a ser algo que lo usamos para cualquier cosa. De hecho, para nosotros es común el tener un texto para algún tipo de personas, en especial mujeres, pero creo que también aplica para hombres, donde se ha colocado un adjetivo que ha venido a ser un adjetivo chistoso o gracioso para algunos, que es el bendecidas y afortunadas, el cual se refiere a simplemente personas que toman fotos de sus bendiciones materiales, que muchas no son de ellas, que muchas son porque están en un lugar determinado donde pueden tomarse estas fotos, donde pueden hacer alarde de la bendición que están recibiendo, y simplemente colocan en su hashtag bendecida y afortunada por esto que estoy haciendo. Pueden ser paseos, pueden ser viajes a algún lugar donde se encuentran. Santorini, estoy bendecida y afortunada aquí en Santorini, Italia, un lugar emblemático, impresionante. O estoy con este tremendo carro, bendecido y afortunado soy. Y se ha convertido en algo trivial la bendición. Simplemente se ha terminado a conferirse la palabra bendición única y exclusivamente para muchos en lo que es material. Solamente nos vemos como algo que tenemos una bendición cuando algo material bueno que nos llena de gran orgullo tenemos a nuestra disposición. Muchos de nosotros criticaríamos a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres que están en este tema del bendecido y afortunado, pero por la forma como han adquirido esas cosas. Pero quizás muchos en el corazón anhelarían eso, anhelarían ese tipo de bendiciones, pero no la forma como han sido adquiridas. De modo que en la mente de muchos las bendiciones solamente se destacan o están en el plano material, en las cosas que yo pudiera tener o pudiera llegar a conseguir, en el éxito que yo tenga en esta vida, aquí y ahora. Y lo digo aún con los cristianos. Vemos los cristianos hoy en día que las bendiciones solamente se centran en el plano material, en cuánto tienes tú, en cuánto tú puedes dar, en cuánto tú puedes o muestras para poseer. Y en la medida que tú hagas estas cosas, que tú expreses estas bendiciones materiales, en esa medida podemos nosotros observar que esa persona estuviera siendo bendecida por Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a este texto en Efesios, vamos a adentrarnos y nos vamos a dar cuenta que cuando el apóstol va a hablar de bendiciones de estas personas, las bendiciones que tenemos en Cristo, no habla de ninguna de esas cosas, no habla de nada material. Algunos otros entonces pensarán que las bendiciones que el apóstol nos va a hablar son bendiciones de tipo emocional o afectivo. Por ejemplo, no, mira, el dinero no todo es lo suficiente. Somos bendecidos porque hoy tenemos a nuestras madres, somos bendecidos porque hoy tenemos a nuestros padres, somos bendecidos porque tenemos nuestros hijos, porque gozan de buena salud. Y ni lo material ni esto es malo, no es malo en sí mismo. Y gozar de buena salud no es malo, al contrario, es muy bueno. Y tener a nuestro lado a nuestras familias y que estén bien tampoco es malo, al contrario, es muy bueno. Pero esas no son las mayores bendiciones que tú y yo deberíamos celebrar. Esas no son las mayores bendiciones que tú y yo deberíamos cantar. De hecho, mis hermanos, nosotros cantamos ahorita las bendiciones que se van a estar predicando hoy. De esas bendiciones las cantamos ahorita. Y de la misma manera como tú y yo celebrábamos y nos gozábamos en el Señor y alabábamos su nombre por esas bendiciones, así debería ser nuestra vida. Nuestra alabanza debería ser continua. Nuestra alabanza debería ser día y noche a nuestro Dios por las glorias que Él ha manifestado en nuestras vidas. No solamente porque seamos bendecidos y afortunados porque tenemos un carro, una casa o algo de estas cosas. No, sino por unas bendiciones específicas, las cuales nosotros tendemos a olvidar. Y que este texto tiene como propósito, toda esta porción que vamos a estudiar, tiene como propósito recordarnos esa bendición para finalmente hacer que nuestras vidas sean ajustadas por esas bendiciones, que tú y yo podamos tenerla en mente. Como la canción que cantábamos, la ciudad de Dios que anhelo, saber que hay una bendición mayor. De modo, mis hermanos, que es mi ruego en esta tarde, noche, que nosotros podamos tener siempre en cuenta estas bendiciones. Leo versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, alabado sea nuestro Dios. Que todo lo que somos, y como dice la palabra, que todo lo que respire, alabe al Señor. Que nosotros podamos ser, y yo quiero, y tengo que decir esto porque para que se pueda entender todo cómo va a venir el proceso, tenemos que pensar en lo que va a hacer Pablo, lo que va a ir mostrándonos. Debemos pensar como si se tratara de una avalancha. ¿Se han visto? Bueno, nunca hemos estado en una avalancha, creo yo, porque si no, no estuviéramos contándolo. ¿Se han visto en la película lo que es una avalancha, cierto? Que viene un poquito de nieve, hay un ruido, se quiebra una pequeña porción de nieve en la cúspide de la montaña y de repente se desprende un montón de nieve y arrasa con todo lo que esté a su alrededor. O podríamos pensar como cuando las caricaturas, ¿recuerdan ustedes que se colocaba el muñequito arriba de una montañita, tiraba una pelotita de nieve y empezaba la pelotita a rodar? ¿Y qué pasaba? Se iba agrandando hasta que llegaba y destruía la casa del perro. ¿Sí se acuerdan? Que era lo que veíamos nosotros que pasaba con esta pelota de nieve. Bueno, Pablo va a hacer algo similar. Él va a decir algo que es las bendiciones que tenemos en Cristo y que por eso debemos alabar al Señor. Y Él va a empezar a ir enumerando bendición tras bendición, todo lo que el Señor está haciendo para que al final tú veas una tremenda bendición inmensa y tú puedas decir bendito sea el Señor también como Pablo. Ese es el propósito que nosotros tenemos en este texto. Bendito sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición por la que Pablo le está diciendo a estas personas que deben alabar al Señor es por una serie de bendiciones espirituales. ¿Y han sido dadas en quién? En Cristo. En Cristo. Nosotros debemos pensar que el estar en Cristo realmente es lo que transforma la vida de una persona. Estar en Cristo. Y piensa, para poder ilustrar este tema de estar en Cristo, piensa de repente en lo que hace un paraguas. En lo que hace un paraguas. Si tú estás fuera del paraguas, ¿tú qué no recibes? No recibes ni sombra si estás en el sol, y no recibes protección de la lluvia cuando estás fuera del paraguas. O sea, te mojas o te quemas con el sol. Pero cuando estás en el paraguas, ojo, estoy cambiando la función del paraguas para que se entienda. Cuando estoy en el paraguas o dentro del paraguas, yo recibo sombra en medio del sol, y recibo también protección contra la lluvia para no mojarme. O sea que estar pudiera entenderse de esa manera, es una ilustración un poco vaga, un poco que no supera lo que podríamos comparar con estar en Cristo. Pero entiéndase que estar en Cristo es como si estuviera dentro de Él, como si fuera ahora su posesión, como si estuviera dentro. Como el ejemplo que decía la semana pasada, como si Cristo fuese el sobre de una carta y nosotros estuviéramos dentro de ese sobre. Ahora, donde esté Cristo están los que están dentro de Él, porque nosotros somos la carta que estamos dentro de Él. Y donde esté este sobre que es Cristo, ahí estaremos nosotros. Y antes de que le suceda algo al interior de la carta, antes de que sea violentado lo que está dentro del contenido de esta carta, tendrán que hacérselo al sobre. De modo que nosotros podemos estar seguros en Cristo. Y por esta seguridad y por esto que hemos obtenido en Cristo, es que Pablo nos dice que nosotros debemos celebrar, alabar, bendecir a nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La pregunta entonces, mis hermanos, que yo sé que ustedes se están haciendo es, bueno, yo espero que se estén haciendo, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? Y sí, sé que están ahí en el brochure que tienen o en el folleto que ustedes tienen. Ahí las están. Usted puede abrirlas. Se podrá dar cuenta que se han enumerado los 3 encabezados por las 3 bendiciones que vamos a estar viendo. Y yo espero que usted pueda comprender que es una porción amplia de la Escritura y que no podemos entrar a definir cada aspecto de estas bendiciones, pero rogamos al Señor que sea suficiente lo que podamos ver en ellas, para que tú puedas saber que en Cristo nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente. La bendición espiritual pasada, que la encontramos, que es la elección, que encontramos en el versículo 4.
La bendición espiritual presente, que es la adopción, que la encontramos en el versículo 5 al 10, y la bendición espiritual futura, que es nuestra herencia en Cristo, la encontramos en el versículo 11 al 14. Bendiciones espirituales pasadas. Versículo 4. Según nos escogió en Él, una vez más, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el pasado, los teólogos llaman a esto la eternidad pasada, ¿sí? Recuerden que lo eterno quiere decir que no tiene principio ni fin, es eterno. Es algo que es infinito, es un ciclo eterno, no para nunca. Entonces, si miráramos hacia atrás, es como si viéramos la eternidad pasada, lo llaman a los teólogos. Desde la eternidad pasada, desde antes que el mundo fuera creado, desde antes que el Señor pronunciara, hágase la luz, y antes de que la luz fuera hecho, antes de que fuese creado y ordenado el mundo, antes de eso, nos dice el texto que nosotros fuimos elegidos, escogidos. Otra palabra que se usa y que se entiende en este contexto es la que se dirá en el versículo 5, que es ser predestinados. Antes de esto, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa es la primera bendición que nosotros encontramos en el pasado, de antemano, desde antes que todo fuera creado, fuimos elegidos. Y algunos de nosotros a veces tenemos un problema con el tema de que si fuimos elegidos, con el tema de la elección, y se nos olvida que cuando nosotros vamos desde el principio hasta el fin de la Escritura, encontramos a Dios eligiendo hombres, escogiendo de un grupo de personas, escogiendo hombres, eligiendo no solamente roles, sino eligiendo a quienes iban a formar parte del pueblo, de su heredad. Nosotros vemos que de un montón de personas en la Mesopotamia, el Señor eligió un solo hombre y lo separó de su familia, como Abraham. Nosotros encontramos que Abraham decidió tener relaciones con una mujer que no era su esposa, tuvo un hijo llamado Ismael, pero ese no fue el que Dios quiso escoger para ser el heredero de la promesa, sino el que Dios quiso. De modo que el Señor rechazó a Ismael y escogió a Isaac. Después encontramos que este Isaac tiene un par de gemelos, el mayor es Esaú, el menor Jacob, y Dios desprecia a Esaú y aborrece a Esaú y escoge a Jacob. Nosotros encontramos que después de 12 hijos que tuvo Jacob, con 4 esposas diferentes, muy sinvergüenza, nosotros encontramos que fue Judá aquel de donde iba a venir el Cristo, el Mesías. Y nosotros encontramos a Dios a lo largo y ancho de toda la Escritura, escogiendo personas, eligiendo hombres según su propósito. Y el hecho de que nosotros estemos ahora en Cristo es simplemente porque el Señor así lo decidió. La razón por la que nos fue dada esa bendición es por el puro afecto de su voluntad. Es porque el Señor así lo quiso. El Señor nos escogió de antemano. Fue Él quien decidió. No fue que un momento Él dijo, mira, es que como yo no voy a escoger a Ángel, tipo tan simpático. No fue por simpatía, mis hermanos, porque si no, no me hubiese elegido. No fue por nada que pudiera yo tener agradable. No fue por nada que tú y yo tuviéramos tener puesto. No fue por el tipo de cabello que yo tuviera, los lisos o los pelos crespos. No fue por ser alto o por ser pequeño. No fue por ser gordo o ser flaco. No fue por nada que existiera o que hay en nosotros. Fue por el puro afecto de su voluntad. De hecho, en el capítulo 2 nosotros encontraremos que nos dice que nosotros hemos sido escogidos, salvados por gracia, porque Él quiso otorgarlo, porque Él quiso salvarnos. Esa es una bendición por la cual tú debieras agradecer y no ponerte a refunfuñar y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino decir, Señor, ¿yo quién era para que tú te hubieses fijado en mí? ¿Quién yo era, Señor, para que tú hubieses colocado la atención y salvarnos? ¿Por qué antes, Señor, de que el mundo fuera fundado, ya tú tenías a estas personas elegidas para salvarles? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, la Escritura también nos da el porqué, el propósito de esa bendición pasada. El propósito de esa bendición pasada es para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. A los que están en Cristo, a los que han sido elegidos por el Señor,
El Señor les ha dado un propósito de vida, que sean santos y sin mancha delante de Él. A que estas personas vivan, como el Señor dice, vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque si nosotros somos de Él, vamos a andar como Él anduvo. Sed santos, porque el Señor es santo. Es nuestro llamado, es nuestro camino, ahora que nosotros hemos sido elegidos. Esa es la primera bendición que el Señor nos menciona. Hemos sido escogidos de antemano, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y como dirá más adelante el texto también, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, cualquiera de nosotros dirá, bueno, si Dios nos eligió, si Dios nos escogió, está bien, fantástico. Apague y vámonos y hagamos lo que sea. Ya estoy elegido, una vez que estoy elegido, ¿ya qué puedo hacer? No. El texto continúa y nos va a colocar ahora de frente a nosotros con una segunda bendición, y quizás en la que abundaremos más, y es la bendición espiritual que nosotros tenemos ahora en el presente. Y esta bendición es posible por la bendición anterior, que es que fuimos predestinados. La bendición espiritual presente es la adopción. Y nos damos cuenta que viene del anterior, porque luego nos dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para ser nosotros ahora adoptados en amor por el Señor. Mis hermanos, la bendición anterior, la bendición pasada, es que fuimos elegidos. Ahora, fuimos elegidos ¿para qué? Para ser santos y puros delante de Él. Pero se manifiesta de una mejor manera que nosotros lo veamos, que hemos sido adoptados por el Señor. Que tú y yo ahora seamos sus hijos no es cualquier cosa. Cuando tú piensas en una persona, en un niño que ha sido adoptado, tú jamás esperarás que ese niño se parezca a su papá. Jamás. Fue adoptado. Imagínate aquellas personas que son de raza blanca y adoptan un niño de tez morena. Solamente por el aspecto físico externo nunca se van a parecer. Pero el hecho es que Dios ha adoptado a estas personas para que se parezcan a Él. Es increíble. Y el Señor va a hacer todo lo posible para que estas personas sean como Él. Perfectas, sean santas como Él. Y esa adopción cambia. El hecho de que nosotros hayamos sido adoptados por el Señor cambia totalmente la manera como tú y yo hemos de vivir. Y yo quisiera decir algo antes de que tú estés pensando o antes de que tú puedas creer lo que de pronto muchos han creído por mucho tiempo, y es el hecho de que de que todo ser humano es hijo de Dios. No todas las personas en el mundo son hijos de Dios, si no, no tendría sentido decir que hemos sido adoptados. No todos son hijos de Dios, todos somos creación del Señor. Podríamos decir entonces que somos criatura de Dios. Solamente los que están en Cristo son los que han sido adoptados. Estás en el punto, versículo 5, voy a leer una vez más. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese por medio es lo mismo, por medio de, en medio o en Cristo. Por medio de Cristo, a través de Cristo es que hemos sido nosotros adoptados. De ninguna manera nosotros pudiéramos ser hijos de Dios si no es a través de Cristo. Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús, le han sido dada, le ha sido conferida la voluntad, la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos ser adoptados por el Señor. La palabra de Dios nos dice que enemigos éramos de Él. Enemigos. Cuando tú y yo cantábamos, decíamos eso. Nosotros decíamos que Él nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Nosotros, mis hermanos, no somos hijos de Dios porque nosotros lo merecíamos. Una vez más, porque había algo bueno en nosotros. Mira, que cómo Dios se va a perder de este hijo tan genial. No, somos hijos de Dios por el puro afecto también de su voluntad, porque Él quiso darnos a su Hijo unigénito para que cuando Él entregase hasta la última gota de su sangre, aquellos que creyeran en Él ahora sean parte de la familia de Dios y también sean sus hijos. Ahora, ¿cuándo el Señor decidió adoptarnos? Bueno, la Escritura nos dice
que viene como propósito o como cadena, como les venía diciendo ahorita, como si fuera la bola esta de nieve, a través de lo que ya sucedió de antemano. La elección que nos fue, que el Señor hizo en nosotros. Después de esto, nosotros vivimos ahora en el presente esta adopción. Nosotros un día se nos fue predicado el Evangelio y creímos en Cristo. Y desde ese día que creímos, desde el día de nuestra conversión, nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Desde ese preciso momento nosotros hemos disfrutado, y aún quizás tú y yo no lo hayamos experimentado porque se nos ha olvidado, porque no lo hemos visto, porque lo hemos dejado abandonado, esta bendición, pero tú y yo deberíamos ser agradecidos y vivir una vida totalmente distinta al recordarnos que somos hijos de Dios. El hecho de que Dios nos haya adoptado cambia totalmente la manera como tú eres visto ahora en el Señor. Dice la Escritura que nosotros éramos hijos de ira. Eso es lo que nosotros éramos, hijos de ira. Pero ahora en Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta el cambio? Antes eras merecedor de la ira del Señor. Ahora eres merecedor de una herencia, la cual recibió Cristo. Todo totalmente cambia. Totalmente cambia las cosas. ¿Por qué fuimos adoptados, mis hermanos? ¿Qué fue lo que pudo facilitar de que tú y yo seamos adoptados por el Señor? ¿Qué fue lo que pudo permitir esto? La obra de Cristo. La obra de Cristo. El texto nos continúa diciendo: para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nótese allí que en el amado, lo que está diciendo en el amado, nos está refiriendo a Cristo, ¿sí? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, aceptos en Cristo, podríamos decir, aceptos en Jesús. Es en Jesús que nosotros hemos sido aceptados por el Señor. Fuera de Cristo, tú te presentarás ante Él en el tribunal, en el último día final, cuando Cristo venga. Y si tú no estás en Cristo, amado amigo, será terrible lo que continúa. Aquellos que se presenten y que no estén en Cristo, será terrible. Será el lloro y el crujir de dientes. Será el lamento eterno, porque rechazaron la sangre de aquel que los iba a adoptar como hijos de Dios. De modo que este hecho de que hayamos sido adoptados con el Señor cambia totalmente el asunto, lo transforma totalmente, porque ahora somos hijos de Dios. Y no solamente como algunos dicen: yo soy hijo de Dios, yo no hago nada. Yo soy hijo de Dios, yo merezco todo, soy el hijo del rey. No, ¿te has dado cuenta que mientras hemos hablado, no se ha hablado nada de dinero? ¿Te has dado cuenta que mientras hemos hablado de que somos hijos de Dios, de que hemos sido elegidos, lo que Pablo nos ha dicho es que tenemos que ser santos y sin mancha delante de Él? No se nos ha hablado nada, absolutamente nada, de una bendición material. Pero recuerda que buscamos primeramente el reino de Dios y Él se encarga de todo lo demás, las añadiduras. Tenemos un Padre bueno que ha de darnos juntamente con Cristo todas las cosas, nos dicen Romanos. De modo que nosotros, nuestra mayor preocupación debe ser el saber que hemos sido adoptados por Él. Y vivir conforme a un hijo de Dios esperaría que viviera. No un hijo de Dios que declara que todas las bendiciones son para Él, sino un hijo de Dios que procura presentarte ante el Señor como un obrero aprobado. Porque es a través de la obra de Cristo Jesús que nosotros hemos sido adoptados. Primera de Pedro, hablando al respecto, nos dirá, déjame encontrar el texto. Y es interesante porque Pedro se parece mucho a Efesios, pero va de atrás en adelante. Y en Primera de Pedro nos dice, versículo 15 en adelante: sino como aquel que os llamó, que nos llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 en adelante. No fui claro con la cita. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, ha sido por la sangre del Cordero, por Cristo Jesús, que nosotros hemos sido adoptados. Pedro empezó diciendo lo que tú y yo tenemos que vivir, y luego nos dice el por qué. Acá Pablo está haciendo al revés, nos está diciendo qué es lo que ha sido dado por nosotros y cómo debemos vivir. Pero ambos tienen una conexión increíble, primera de Pedro 1 con Efesios capítulo 1. Pero si tú te diste cuenta en este texto que acabamos de decir, es que de nuestros padres nosotros heredamos pecado. ¿Qué más dice que heredamos? Corrupción. Y ahora en este Padre que nos ha adoptado, ¿nosotros qué recibimos? Redención, salvación, cuidado, protección, no solamente para el aquí, sino para el futuro también, como veremos en la siguiente bendición. Pero no hemos terminado con esta bendición, mis hermanos, porque nosotros ahora nos damos cuenta que es a través de la redención en Cristo, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora no solamente eso, sino que el propósito de esta bendición, que lo hemos visto que es para alabanza de la gloria de su gracia, también ha sido el darnos a conocer el misterio de su voluntad. No solamente nosotros hemos sido adoptados por la sangre del Cordero, sino que el haber sido adoptados tiene también un propósito en sí mismo. Y este propósito es darnos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El hecho de que nosotros hayamos sido redimidos por la sangre de Jesús, ahora no solamente nos ha perdonado de los pecados, sino que ha hecho sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Pero para qué esta sabiduría e inteligencia? Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Todavía sigue siendo un misterio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según su buena voluntad, según lo que Él quiso. Lo cual esto Él se lo había propuesto de antemano. Pablo está poniéndole emoción a la cosa. Él nos está diciendo, hay un misterio en la voluntad del Señor en haberlos adoptado. Hay algo misterioso. ¿Qué es eso misterioso, Pablo? Bueno, Él te dio inteligencia, Él te dio sabiduría para que pueda ser revelado a ti ese misterio de su voluntad. Ok, Pablo. ¿Y qué más? Bueno, fue según la buena voluntad del Señor, según su beneplácito. Ajá, ¿y cuál es ese misterio? Bueno, Él se había propuesto en sí mismo darles ese misterio de su voluntad. Y hasta el versículo 10 cuando Él lo va a revelar. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el misterio que ha sido revelado. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el Señor siempre había tenido un propósito, y el de redimir un pueblo para sí, el de adoptar ahora una familia. El hecho de que el Señor esté de diferentes eras tomando hombres y mujeres para formarlo, para que ahora sean sus hijos, tiene un propósito, y es que en el día final ellos serán reunidos como toda la familia del Señor, en el final de los tiempos. Ese es el misterio, porque tú y yo diríamos, ay, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde camina Iglesia Bíblica de la ciudad? ¿Una iglesia más en la ciudad? ¿Para dónde caminan el resto de hermanos de otras congregaciones? ¿Cuál es su propósito real? Vivir de una manera como santurrones, guardándose el mundo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la resurrección, que decíamos y que si nuestra vida solamente era aquí, ¿para qué hacíamos todo lo que hacíamos? Vana sería nuestra fe. ¿Para qué hacer todo eso si solamente esperamos aquí? No, mis hermanos, hemos sido adoptados porque al final de los tiempos el Señor ha de reunir todas las cosas, tanto las que están en el cielo como en la tierra, para Él mismo. En Cristo serán reunidas todas estas cosas. Recuerda que lo acabamos de leer también en Pedro, ¿no? Que nos dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir para vivir y ahora saber que estamos mediante Cristo Jesús, quien ya había sido destinado Jesús como el Cordero desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros.
Mis hermanos, el hecho de que hayamos sido adoptados por el Señor tiene un propósito mayor que el que tú aquí tengas y digas, yo soy un hijo de Dios. Y que tú tengas un Padre al cual orarle. Mi hermano, hay muchas bondades que tú y yo tenemos como hijos de Dios y de las cuales disfrutamos y de las cuales hacemos práctica. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, el cantarle. Por ejemplo, como familia de la fe, estar aquí reunidos y orar los unos por los otros. Como nosotros estar escuchando su palabra. Pero quizás lo que a veces se nos olvida es que el Señor, a todos sus hijos, a los que han muerto ya, a los que permanezcan cuando Él venga, serán llevados, serán y estarán con Él. Mis hermanos, el hecho de que hayamos sido nosotros adoptados tiene una trascendencia sin precedentes. No existe nadie que pueda hacer eso. Cuando nosotros veíamos a los antiguos pueblos, cada uno empezó a emplear diversas estrategias. Nosotros encontramos que cuando el pueblo israelita, él estuvo en Egipto, fue absorbido por los egipcios y después lo colocaron como esclavos. Cuando son libertados y van a la tierra prometida después de tanto tiempo, ellos empiezan a vivir, empezar a ver que filisteos se acercan, pelean con un montón de pueblos a su alrededor y siempre se alejan del Señor, vuelven a estar. Pero llega un momento donde aparece un imperio impresionante y los arrasa totalmente, los acaba, luego se los lleva para donde ellos. Después vemos más adelante que vienen los griegos, aunque no encontramos en la escritura acerca de esos asuntos de la época griega, pero sí encontramos acerca del imperio romano, cómo subyugó a estas personas y las dejó en el lugar donde se encontraban, pero le impuso una carga tremenda. Nosotros encontramos que todos los reyes, cuando quieren tomar una posesión de algo, imponen sus condiciones, imponen sus criterios, pero para subyugar al pueblo al que está llegando. Pero este Rey de Gloria se presenta como un Padre amoroso. Y para poder traer a estos que no lo puede considerar sus hijos, Él entrega la sangre de su Hijo. Estas personas no merecían ser adoptadas por este Padre, pero Él ahora envía a su Hijo para que a este se entregue y el sacrificio de Él sea acepto. Y ahora en ese sacrificio aquellos que han creído en Él sean aceptos también al Padre. Mis hermanos, en el lugar eterno con Cristo nosotros estaremos si estamos en Él. Si estamos en Cristo, y eso debe ser para nosotros lo que dice Pablo, alabanza de la gloria de su gracia. Pablo va a decir esta palabra 4 ocasiones, si contamos la primera, la tesis del versículo 3, para hacernos a nosotros hincapié de que todo lo que el Señor ha hecho, de la bendición pasada de elegirnos, en la bendición presente de habernos adoptado y en la bendición futura de habernos dado una herencia, es para que nosotros podamos alabarlo a Él. Por la gracia, por la gloria de su gracia. Y si usted se ha dado cuenta, otra de las palabras que más se usa es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque solamente en Cristo pueden ser dadas estas bendiciones. Fuera de Cristo no hay nada. Ahora, mis hermanos, nosotros, y es una de las cosas que experimenta sí cualquier adoptado. Todo adoptado, apenas lo adoptan, ya entra en la nómina de la herencia. ¿Sí? El hijo, supongamos que una persona tiene un hijo, su hijo, y de pronto decide adoptar 3 más, aunque no sean sus hijos de sangre. Si él iba a heredarle 1,000 millones de pesos, ya no son para el hijo natural de ellos, sino que para los hijos adoptados también es esa herencia. Y si eran 4, has de repartirse entre los 4. Eso es lo que nosotros tenemos como la ley nuestra. Vienen a ser parte como hijos legítimos, con todos los privilegios que tenía el hijo natural. Y nosotros nos encontramos que la Escritura nos dice que nosotros ahora somos coherederos con Cristo. Si estamos en Cristo, empezamos a formar parte ahora de su herencia. Y esa es una cosa de las que experimenta todo adoptado. Son ahora parte de la familia, son ahora parte de la herencia también. Esa es la bendición espiritual futura que tenemos, hermanos, la herencia en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces vemos en las familias que cuando adoptan a un niño, este en el principio es despreciado por los otros hijos. Todos los demás hijos, el hijo natural experimenta una cosa terrible. Salvo si desde chiquito ya lo llevan a la casa y todo esto, pero si es grande, experimenta un desprecio. Pero este hijo legítimo no despreció, sino que al contrario,
hizo la mayor muestra de amor para que estos otros fueran sus hermanos, para que esos otros fueran hijos de su Padre. Él se entrega y vierte toda su sangre. De modo, mis hermanos, que nosotros hayamos sido adoptados expresa ahora en nosotros una bendición futura. Y piensan una vez más, la bola de nieve sigue avanzando. Empezó como una elección, continuó como una adopción y ahora se vuelve más grande al pensar en el futuro. ¿Recuerda lo que cantamos? La ciudad de Dios. Esa es la herencia que se nos promete, el estar con nuestro Dios, el ser por la eternidad y formar parte de la familia de nuestro Dios. La bendición es la herencia. El versículo 11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Voy a leer del 11 al 15. Voy a leer una vez más. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Una vez más, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo el Señor lo ha hecho para alabanza de su gloria, para alabanza de Él mismo. Y a mí me entristece, mis hermanos, cuando veo a cristianos que toda la escritura la centran en ellos. Y si este texto pudieran cambiarlo para decir para alabanza de la gloria del predicador, o para alabanza de la gloria del hombre, o para alabanza de la gloria del cristiano, ellos serían los más felices. Y eso es lamentable, porque Pablo, un hombre que se molió toda su espalda, yo creo que si nosotros pudiéramos ver la espalda de Pablo, se vería la cordillera de los Andes allí marcada. Los látigos que recibió ese hombre por Cristo, todo el padecimiento que él recibió. Y este hombre lo que dice es: mira, esto no vale nada, alabemos al Señor. Todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Y hoy encontramos personas que tienen todos los privilegios que una persona en este mundo desearía, anhelaría, todas las bendiciones materiales. Y cuando van a la Escritura, lo único que ven son ellos mismos, para alabanza de mi gloria. Mis hermanos, yo espero que así no sea en nosotros, sino que nosotros podamos ver que el haber tenido esta herencia y el que ahora nosotros seamos adoptados por Él y que seamos parte de Él por la eternidad, que estemos con Él por la eternidad, no debe ser para nosotros vanagloriarnos y caminar acá como si estuviéramos levitando, como si fuéramos los protagonistas de esta historia, sino para que nosotros podamos decir: Señor, gracias, tuviste de mí misericordia. ¿Quién era yo para merecer tal cosa, tal muestra de afecto? No éramos nadie, mis hermanos. El Señor nos adoptó. Esta bendición, la herencia, Pedro también la va a mencionar. Y como le dije ahorita, en 1 Pedro, que podemos hacer un paralelo interesante con este Efesios, lo encontramos que él lo utiliza al revés. Él habla de la herencia al principio, dice, del 3 al 5 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. He tomado este texto porque nos da mayor precisión de cómo es esa herencia. Para una herencia que es como, es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, es decir, no se corrompe, no está contaminada por nada y no se marchita, sino que permanece allí. ¿Por qué? Porque está reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una conexión increíble en estos dos textos. Son dos apóstoles diferentes, pero es un mismo Espíritu Santo que los lleva a escribir. ¿Cómo van a escribir cosas distintas? De modo que nosotros podemos ver que esta herencia que nos ha sido dada es inmarcesible, es decir, no se marchita, no se corrompe, no se pierde. Esta herencia, mis hermanos, nosotros hemos sido predestinados conforme al propósito del Señor, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos herederos de esto porque el Señor así lo quiso. Pero aquí el autor va a hacer dos cosas.
Primeramente, él va a recordar que él es de un pueblo diferente a los efesios. Él no es un efesio, él no es un gentil, él es un judío. Y él va a decir primeramente, versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. Cuando él está diciendo eso, no está hablando de un grupo particular de élite, él está hablando de los judíos. En términos generales está diciendo, nosotros los judíos estábamos esperando en Cristo, porque a nosotros ya sabíamos que tenía que venir un Mesías, ya nosotros sabíamos que había de venir el Cristo. Pero luego dice, pero ustedes también. Él no separa a dos pueblos porque vayan a ser separados plenamente, sino que lo que está haciendo es haciéndonos ver que quizás estos efesios habían sido de cierta manera despreciados porque eran gentiles. Habían sido vistos como algunas personas que no iban a merecer esa herencia solamente para este grupo. Pero Pablo está diciendo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. ¿Y qué pasa para los efesios? ¿Qué es para los gentiles? ¿Qué es para los griegos? ¿Qué es para nosotros? Habiendo en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él está diciendo, miren, nosotros hemos creído y estamos en Cristo. Pero si ustedes han creído en el evangelio que les ha sido predicado, ustedes también lo están. Y la marca que la seguridad que tienen ustedes es porque el Espíritu Santo les ha sellado. Mis hermanos, antes de continuar con esta parte del sello del Espíritu, yo quisiera hacer algo que quizás sale un poco de lo que normalmente sucede en una predicación. Pero yo no quisiera. ¿Usted le ha pasado que muchas veces usted le dicen, en el colegio le prometían a uno, vamos a darle beneficios a todas las personas, a los que lleguen a tal lugar, y cuando de pronto llegaba ese momento usted no recibía nada, y usted se sentía fuera de eso? O como cuando alguien promete que le va a dar un dinero para que usted pueda pagar algo, y de pronto esa persona nunca aparece, o le dio a todos menos a usted. Mi hermano, estas promesas, estas bendiciones que estamos hablando, son para los que están en Cristo. Y yo no quisiera dejar pasar de largo eso. Yo no quisiera dejar de preguntarte algo. ¿Estás seguro que estás en Cristo? Porque si no, tú puedes hacerte la idea de que has sido elegido porque estás en Cristo, de que has sido adoptado porque estás en Cristo y que recibirás esa herencia de estar con Él por la eternidad, creyendo quizás en tu mente, sin estar seguro, sin realmente haber entregado tu vida a Cristo. De modo que cuando yo leo este texto, yo no puedo dejar de decirte esto, porque Pablo está diciendo, en ustedes también, pero con una condición: si ustedes han creído en el evangelio que ha sido dado para vuestra salvación. Amigo que estás aquí, si tú no has creído en ese evangelio, ninguna de estas promesas que he hablado, ninguna de estas bendiciones son para ti. Y en el día final del castigo eterno del que hablé, de donde hay llanto y crujir de dientes, será ese tu lugar, si te presentas en ese momento sin Cristo. Y no lo digo para atemorizarte, lo digo porque la palabra de Dios nos lo muestra. Si por mí fuera, quizás quisiera decir otra cosa en este momento, pero no puedo. No puedo, porque sería un mentiroso si te prometo algo que al final de los tiempos no será para ti si no estás en Cristo. Amigo, aquí nos está diciendo, y lo leo, en Él también vosotros. No ignores estas palabras. En Él también ustedes, habiendo oído primeramente la palabra de verdad, ese evangelio de que Cristo Jesús murió por los pecados, por los pecadores, y que resucitó para darle vida, pero habiendo creído en Él. No basta solamente con lo que hayas escuchado, no basta solamente con que hayas ido a la iglesia muchas veces, no basta solamente que hayas levantado tus manos y cantado al Señor con todas tus fuerzas. Si no has creído en Cristo, y si no vives, realmente si no has creído en Cristo, tú no fuiste sellado por el Espíritu Santo. Si tú no has creído en Cristo, estas bendiciones no son para ti. Así que puede ser este tu día de la salvación. Puede ser este el día donde tú te puedas ver realmente como un pecador que necesita de esa gloriosa gracia de Cristo.
Este es el día de tu salvación y no esperes. Aún no he terminado de predicar, pero ahí ora y pídele al Señor por tu salvación. Ruégale al Señor que quieres arrepentirte de tus pecados y que quieres realmente, como hemos visto, estar en Él. Porque el texto continúa diciéndonos: en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, solamente si estamos en Cristo. ¿Y qué hace ese Espíritu? Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Podamos ver que el Espíritu Santo lo que va a hacer en nuestras vidas es así como se marca, ¿han visto ustedes cómo se marca al ganado? Que se le coloca la cosa esta quemada y le ponen una marca, un sello, y si este ganado se va para otro lugar, si tiene la marca, va a decir de qué finca es o quién es su dueño. Del mismo modo nosotros por el Espíritu Santo hemos sido sellados. Y cuando hemos sido sellados, nosotros podemos estar seguros que los que han sido sellados no se van a perder. Él va a garantizar, Él garantiza, como cantamos, Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Lo cantamos, el Espíritu Santo. Si usted se ha dado cuenta de otra cosa, y simplemente quiero dar ese pequeño dato, este texto es totalmente trinitario. Nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos hablado del Padre en el principio, hemos hablado de Cristo en el intermedio y casi comenzando, y ahora terminamos con el Espíritu Santo, quien es que nos sostiene. Es hermoso, y la canción que cantamos ahorita también es así. El Padre, bendito sea el Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mis hermanos, la Trinidad completa ha sido la que ha obrado para salvarnos a nosotros y sostenernos hasta el día final. Quisiera que viéramos esta aplicación final, y es lo que se encuentra en el versículo 15 hasta el 23. Básicamente lo que Pablo va a hacer allí es orar por los efesios, después de haberle dicho que ellos están en Cristo y lo que han recibido en Cristo. Después de haberle dicho esto, él va a orar por ellos y va a pedir que el Señor pueda obrar en ellos, dándoles sabiduría, dándoles conocimiento del Señor, revelación, para que ellos puedan experimentar y saber que Cristo Jesús ha sido puesto como el Señor y amo de toda la creación, y que ahora nosotros somos su iglesia, somos sus hijos, somos su familia, somos su esposa, somos su cuerpo, somos el edificio, somos nosotros la iglesia, la plenitud que todo lo llena en todo. Eso es lo que va a hacer Pablo, orar para que aquellos creyentes, aquellos que están en Cristo, puedan descansar en esa bendición, en esa realidad, en la realidad de estas bendiciones espirituales. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. No he cesado de orar. ¿Por qué oras, Pablo? ¿Por qué oras por los creyentes? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, está empezando casi como empezó ahorita, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él está buscando y está orando para que el hecho de que nosotros hayamos sido elegidos, ahora nosotros seamos despertados, no para contemplar otras cosas, sino para contemplar que hay una esperanza distinta a la esperanza que teníamos nosotros antes. Una esperanza eterna, una esperanza de gloria, una esperanza en una herencia que no se corrompe. Que el Señor abra nuestros ojos, pero no solamente esa herencia, sino para que podamos ver algo superior, y es cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué hizo esa operación de su fuerza? Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, sea Harley, Alejandro, sea Sol, sea Luatanis, sea Berenice, sea Carmen, sea Carlos, Giri, seamos todos nosotros, sea Ángel. Por encima de todo nombre está el nombre de Jesús. No solo en este siglo,
sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, es Cristo el que debe ser alabado, es Cristo el que debe ser exaltado. Y cuando hablamos de centralidad en el Evangelio, nos hablamos de eso, centralidad en aquel que dio su vida por nosotros, aquel que resucitó por nosotros, centralidad en aquel que es la cabeza de su iglesia. Eso oró Pablo, y ese debe ser nuestro ruego. Señor, abre nuestros ojos para siempre contemplarte a ti, para siempre recordarnos, Señor, lo que tú ya has hecho en nosotros, para que no tengamos nuestra mirada solamente en las cosas de aquí abajo, sino en las cosas eternas, porque tenemos una bendición espiritual futura, deleitándonos ahora de una bendición presente. Te pregunto, ¿estás buscando la bendición de Dios? Recuerda que hemos sido bendecidos en el pasado, al haber sido elegidos por el Señor para cumplir sus propósitos y ser santos, puros, sin mancha delante de Él. Esa es una gran bendición. Y nosotros, esto debería llevarnos a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Estás buscando la bendición de Dios? Recuerda que hemos sido bendecidos en el presente al haber sido adoptados como hijos suyos, y que esto hace que podamos acercarnos confiadamente a este nuestro Padre. Que Dios sea ahora tu Padre es una gran bendición, y debería llevarnos a nosotros a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermano, ¿estás buscando la bendición de Dios? Recuerda que hemos sido bendecidos en el futuro, con una herencia santa que no se marchita, que no perece, que no se corrompe. Y quien garantiza el cumplimiento de esta bendición, de esta herencia, es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. El ser coherederos con Cristo es una gran bendición, y debería llevarnos a nosotros a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual.